Dice, disculpa la bromita pesada, pero a mí lo que más me sorprendió fue que tú no te dediques al robo a casa de habitaciones aquí en México y tu mujer no sea teibolera. Bueno, no sé qué significará teibolera. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, finalmente voy a cumplir un deseo que muchos estaban solicitando en este canal, y era, como lo leíste, reaccionar a los comentarios de haters. Para los que no sepan qué es un hater, los pongo ahí un poquito actualizado. Un hater es aquella persona que se dedica o que dedica parte de su tiempo en descargar su odio, frustración, no sé, mal humor podría llamarse también, en las redes sociales constantemente. Y cuando digo constantemente, es constantemente, créanme. Y escogí algunos comentarios de algunos haters que normalmente comentan en mis videos para que nos divertamos un rato, la pasemos bien, nos riamos, porque seguramente nos vamos a reír mucho a pesar de que hay comentarios realmente de odio. Y bueno, lo vamos a estar analizando a ver qué opinan ustedes, qué le puede estar pasando a esa persona, o si tiene razón quizás, ya eso lo van a decidir ustedes en los comentarios. Así que bueno, no perdamos más tiempo, vamos a comenzar este video y vamos a comenzar a leer. Por eso tengo aquí mi computadora. Obviamente voy a tratar de tapar el nombre de la persona para no exponerlo, a pesar de que, bueno, si hizo un comentario público, pues a lo mejor no le importará lo que piensen de él o de lo que opina. Bueno, comencemos con el primer comentario. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Veamos. Este comentario es bastante interesante. Porque, bueno, ustedes se los voy a poner aquí para que lo lean. Se los voy a leer. Otra vez viajando. Me pregunto qué realmente hará. ¿Quién lo bancará? Eso no se logra con honra. Bancará, nunca había escuchado mucho esa palabra. Me imagino que se refiere a quién lo financiará. Supongo que es eso lo que le causa duda o curiosidad. Además dice que viajar no se logra con honra, porque él dice que otra vez estoy viajando y que, o sea, que realmente haré para poder viajar tanto. Me imagino que es a eso a lo que se refiere. Bueno, yo le digo así, no sé si se ha dado cuenta en la actualidad del mundo, pero el mundo ha cambiado bastante y la forma de obtener dinero también. Y hay una cosa que se llama ahora internet, redes sociales, y que muchísima gente, muchísimas empresas están invirtiendo dinero en hacer publicidad de su producto, de su servicio, a cambio de una publicidad, ya sea en YouTube, ya sea en Google, ya sea en Facebook, en donde sea. Entonces, donde yo obtengo el dinero, bueno, para poder viajar tanto, tengo que trabajar también mucho, creando bastante contenido, porque además mi canal es de viajes, entonces tengo que viajar para poder crear contenido en el que pueda publicar en YouTube, y gracias a la publicidad que pasan en esos videos, yo cobrar de ese dinero, de ese trabajo, porque aunque no a todo el mundo le ha quedado muy claro, a veces hay muchas dudas de cómo es que se obtiene dinero de YouTube. Sí, se gana dinero con YouTube, así que bueno, parte de mi inversión es gastar en viajar para poder crear contenido en esos países que viajo. Y bueno, es un trabajo bastante honrado, la verdad. No sé qué opinan ustedes al respecto. Déjenlo en los comentarios, que los voy a estar leyendo también. Que seguro de este video van a salir otros comentarios de haters, seguro de que no están de acuerdo. Entonces hago una segunda parte, si ustedes lo quieren y se divierten mucho con este video. Vamos a ver el otro comentario. A ver, miren este comentario. Dice, qué tonto eres, chamaquito. En todo el mundo hay barrios marginales. Dedícate a otra cosa. Eres penoso y aparte se te ve el plumero. Bueno, sí, realmente yo, que ya estaba en varios países, verdaderamente en todos los que he visitado hay barrios marginales, de eso no hay ninguna duda, pero muchos de mis videos lo hago al respecto de ese tema porque precisamente quiero como que denunciar que eso está ocurriendo en todos los países, que no es que unos países seamos mejores que otros y que de alguna otra manera eso debe cambiar. Y con respecto a que se me ve el plumero, pues yo no tengo plumas por ningún lado. No sé qué le ocurrirá. No sé si es que a lo mejor está escondido y no quiere salir y descarga su ira con los demás. Pero bueno, no sé. ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo. A ver, otro comentario. Bueno, este comentario está bastante curioso. Fíjense lo que dice esta persona aquí. Dice, disculpa la bromita pesada. Ya comienza por ahí, ya se sabe que es pesadito el comentario. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que tú no te dediques al robo a casa de habitaciones aquí en México y tu mujer no sea teibolera. Bueno, no sé qué significará teibolera. La verdad que escogí el comentario, pero no quise indagar acerca de los conceptos de algunas palabras que desconozco para que ustedes me lo aclaren, porque a veces uno investiga por internet, sale una cosa, pero no significa exactamente eso. Entonces, bueno, voy a dejar que ustedes coloquen en los comentarios qué significa teibolera. No sé
sé qué significará, no sé a qué se referirá, no le encuentro alguna asociación con alguna otra palabra conocida. Y a él le sorprende que no me dedique al robo de casas en México. Bueno, no sé si es que lo hice porque soy venezolano y él resumirá que todos los venezolanos somos ladrones y tenemos que robar, no sé. Yo pensaba que los ladrones existían en todos los países sin importar la nacionalidad, pero bueno, no sé. Pero sí me da curiosidad lo de teibolera, ¿qué significa? Pero sí que era pesadita la broma de él. Vamos a continuar. Ah, bueno, este es otro, porque eso es la mayoría de los haters. Son como haters, pero además es que son como, vamos a decirlo así, xenofóbicos o xenófobos, porque basan su comentario o su ira en la nacionalidad de la que soy. Pero fíjense ¿quién no va a ser xenófobo contigo con ese acento de caca? No voy a decir lo que puso porque... Pero bueno, ya le está dejando claro que es bastante xenofóbico. No sé si a él le parecerá eso correcto o no. No le gusta mi acento. Miren, una cosa que a mí me encanta de viajar por todas partes del mundo es conocer el dialecto de cada país al que voy y de cada ciudad, porque cambia muchísimo. Y a mí me encanta escuchar acentos de otras nacionalidades. Eso para mí me encanta. O sea, me encantan los idiomas. Me gusta muchísimo. No le veo nada de malo en que en una región de algún país hablen de una manera o con un acento diferente. Para mí eso es especial y me gusta. No sé qué opinan ustedes. No sé, yo no pensaba que tenía un acento de... Sigamos. A ver, este es otro que sufre por lo que hago. Ponte a trabajar, pendejo. Produce, deja la vividera. Bueno, estoy trabajando. La verdad, estoy trabajando. Y la vividera, o sea, vividera es cuando vives de alguien más, no por tus propios medios, creo, ¿no? Y yo vivo de mis propios medios. Estoy trabajando. Hacer videos, eso no se hace solo. No se editan solo. No se le ocurren a uno solo. No es alguien más que lo hace por mí. La verdad es un trabajo bastante arduo. Ya se los he explicado. Pero bueno, como les digo, hay personas que de verdad no lo entienden. Así estamos. A ver, continuemos. A ver, este es con Angie. Miren, y es de un hombre. Le voy a tapar el nombre, pero para que sepan que es un hombre además que lo dice. Dice, esa mujer daña el video, fea y flacucha. Mija, coma, se ve fea y mal vestida. Así le ponen. Bueno, menos mal que Angie no está aquí para que no lo lea. Que Angie está flacucha, que se ve fea y que está mal vestida. Bueno, a lo mejor Pedro es un diseñador de modas y pues a lo mejor tiene un estilo diferente de cómo se debe ver una mujer y cómo se debe vestir. Quizás es eso. Pedro, si eres diseñador de modas y tienes ropa de, no sé, de diseñador y ese tipo de cosas que nos puedas mandar y que le puedas mandar a Angie para que esté mejor vestida, dale. Estaría cool para ver qué tipo de ropa es que tú diseñas y esa cosa para que mejoremos ahí en el canal. Pues continuemos. A ver, este es otro. O sea, cuando diga una mala palabra voy a poner seguro un pitico, un ladrido, una cosa para que no se escuche así. Ay, que respeta si sos maricón y te la comes escondido de tu pareja. No tengas vergüenza, Herrera. Seguí así, los gays tapados como vos son únicos. Bueno, este es otro que duda de, quizás él más duda de su sexualidad que de la mía. Estoy eso seguramente. Yo con ese tema soy bastante abierto. No hay que juzgar a una persona por su orientación sexual y, por ejemplo, en mi familia hay personas que tienen otra orientación sexual y no por eso los hemos apartado o los hemos por algún motivo cuestionado o señalado. Para nada. Para mí son seres humanos igual, porque eso no cambia la forma en que se ve a una persona. Para mí eso no tiene ninguna importancia, la verdad, de cómo sea esa persona, nada más por eso. La verdad es que es algo estúpido. Todos somos iguales, todos somos seres humanos y nuestros gustos o nuestros placeres, nuestras cosas son personales de cada persona. Muchas veces estos comentarios son de personas que a lo mejor están escondidas y no pueden quizás salir o no se sienten cómodos y prefieren atacar eso mismo que ellos son. No sé si los hace sentir bien o de alguna manera, pero creo que no está bien hacerlo de esa manera, pero así son. Continuemos. Este es un comentario a veces muy común, pero ya no lo he visto tanto desde que hice un video particularmente y específicamente sobre eso, y es que se meten también mucho con los defectos físicos de una persona, como que si hay alguna persona que sea totalmente perfecta. Yo no la he conocido todavía y yo no soy para nada perfecto, ni física y a lo mejor en otros aspectos tampoco. Y por ejemplo, fíjense este comentario. Venga, Gravi con R. Gravi. Solo te queda repararte esa oreja, huevón, fea que llevas. Ja. Sí. Tú de vacaciones que estás harto de trabajar, pero ja. Bueno, parte de la última parte del comentario no entendí. O sea, tú de vacaciones que estás harto de trabajar, pero esa parte no la entendí. Hasta ahí quedó. Pero lo que sí entendí fue la parte de que me tenía que reparar la oreja. La oreja
fea que llevo. Bueno, mi oreja, ustedes saben que le falta un pedacito. Lo que pasa es que cuando tengo el cabello largo se tapa y no se ve. A mí me falta un pedacito de oreja. Sí, me falta un pedacito de oreja. Y precisamente hice un video porque mucha gente le llamaba la atención de por qué tenía la oreja así. Y les hice un video explicando el porqué de eso. Se los voy a dejar por aquí para que lo vean, por si no lo han visto. Pero es un defecto físico que tengo, así como otros que podré tener. Pero bueno, a él le parece que tengo que repararme la oreja. La verdad a mí no me molesta. La verdad es que miren, pasé la peor etapa, que es la adolescencia, el colegio, la cosa, con mi oreja así, y a mí no me afectó para nada. Y creo que mis amigos nunca se metieron con eso, además de un par de bromitas y tal. Pero ¿qué niño no se mete con otro por defectos? Pero lo importante es que tu hijo se sienta en la capacidad de sobrellevar esas situaciones. Yo me fue bastante bien, la verdad. No la pasé mal por eso. Y tanto así que nunca me lo operé, nunca me hice nada. Y todavía al sol de hoy no me he hecho nada, porque la verdad no me importa. Además, me filmo de este lado, que si no quisiera que se vea, me filmara de este lado. Pero no sé, acostumbro a filmarme de este lado y se ve mucho más. Pero bueno, a mí no me importa, persona que no le gusta mi oreja. Si eres perfecto, pues déjanos una foto aquí para ponerla, para tener un ejemplo de una persona perfecta. Díganme ustedes, ¿son perfectos? Ahora, vamos a ver si la mayoría de los que están viendo el video no son perfectos, ni física ni de otras formas. Deja tu like, a ver cuántos likes hay en este video de personas que no son perfectas. A ver hasta cuántos likes llegamos ahí. A ver, otro comentario. Este otro comentario dice así: lo que más me impactó fue lo estúpido que estás. Gracias por irte a la... Bueno, ok, está bien. Lo que más le impactó fue lo estúpido que estoy. Pero tengo malas noticias para esta persona, y es que voy a volver a México. Voy a estar allá una temporada más. Voy a visitar otras ciudades, así que no vayas a ver los videos porque a lo mejor no te va a caer muy bien. Bueno, amigos, y esto han sido algunos de los comentarios de haters. No los busqué, la verdad, mucho. Simplemente me metí en la carpeta donde como que se guardan algunos comentarios fuera de tono, porque YouTube los pone en una carpeta aparte como para revisión, porque pueden ser ofensivos o ellos detectaron algo mal en el comentario. Y la verdad es que, bueno, no se pelaron. Simplemente me metí allí, escogí varios y hice el video. Si quieres una segunda parte de este video, deja tu like. Si llegamos a unos 5000 likes, puedo hacer una segunda parte si se divirtieron, si la pasaron bien, porque lo importante es reírse de lo que los demás opinan de ti. Yo creo que es la mejor manera de sobrellevar este tipo de cosas. No se sientan mal si la gente los critica, no se sientan mal si la gente los señala, para nada. Si ustedes lo que están haciendo se sienten bien haciéndolo, continúen, porque no pueden dejarse llevar por la opinión de los demás. Ese es mi único consejo que les puedo dar. Chicos, no olviden que también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, donde también estoy muy activo. Y recuerden que se vienen muy pronto nuevos videos en el canal acerca de 6 destinos diferentes que vamos a estar visitando y que seguramente les van a gustar muchísimo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Así que aquí, después de leer estos comentarios, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.